¿Aló? Aló, Hola Martín, ¿cómo estás? niño Pedroso, ¿cómo estás? Bien, 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 gracias. Qué Hola bueno. Tamara, ¿cómo estáis? ¿Qué Parece tal que, el 18? parece que, profe, cuando en persona, y yo soy naranjo. Ah, no te escucho bien. Voy a buscar un audífono. Martín, ¿puedes hablar un poco a ver si funciona esto? Hola. Ah, sí, ya, funcionó. Perfecto. Tucu, 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 tucu. Hola, profe. Hola, estimada, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, profe? Bien. Estoy ¿Cómo le fue? como, estoy como media apurada porque estaba andando en skate y vi la hora y dije, ¡la clase! Me vine corriendo así. Ah, al menos llegó. Sí, llegué. Pensé que iba a llegar atrasada. Nah, llegó a la hora. Perfecto. ¿Cómo la ha Gente, pasado el 18, profe? la verdad es que tranquilo, me quedé aquí en mi departamento, me quedé solo, no sé, Qué fome. no salí mucho. Sí, o sea, vinieron una amiga, bueno, no sé, estuvo fome para mí, y eso que a mí me gusta el 18. Bueno, Qué fome. No pusieron Chayanne a no lo mejor. importa, yo creo que eso era el problema. Si le hubiese dicho a la gente que iba a poner Chayanne, me iban a llevar por todos lados. Y a ver, veamos. Em, Guardemos esto, resumen, ya, va, ahí sí. Vamos, hola Benja, ¿cómo estás? Ya gente, aquí les tengo bien, 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 gracias. Un poquito el resumen de la clase anterior. Hablamos sobre el metabolismo celular, hablamos sobre la respiración celular, ya que era la forma en que nosotros los animales teníamos para poder generar energía para que nuestras células hagan lo que tienen que hacer, ¿cierto? Que es vivir. La respiración celular se puede hacer o se puede clasificar en la vía aeróbica y en la vía anaeróbica. Aeróbica es la que ocurre en presencia de oxígeno, ¿cierto? Y eso se realiza en un organelo especializado en nuestras células llamado mitocondria, ¿cierto? Y aparte habíamos dicho anteriormente que la mitocondria también nosotros la podíamos considerar como si fuese como una bacteria prácticamente dentro de nuestras células que realiza ese, ese proceso especializado, ¿cierto? Y la anaeróbica ocurre en el citoplasma, ¿cierto? Como por ejemplo la glucólisis. Ya la glucólisis ocurre en el citoplasma. Recordemos que la glucólisis es el proceso en el cual una molécula de glucosa ya se cortan los enlaces para producir energía. Ya eso ocurre en el citoplasma. Ahora,
como la molécula de glucosa tiene 6 carbonos, ¿cierto? 6 carbonos, se cortan 2, quedan 2 de piruvato, ¿cierto? Cada uno de mis dedos es un carbono, ¿cierto? Este piruvato va a pasar por un proceso, ya en el cual se le va a adherir un CoA, ya, y va a salir un dióxido de carbono, ¿cierto? Entonces voy a tener 2 carbonos y así entro a la mitocondria, ¿ya? Y así se realiza el ciclo de Krebs, ¿cierto? Y después, posteriormente se va a realizar este proceso de fosforilación oxidativa, donde se vamos a tener una ganancia de 36 ATP y vamos a completar el proceso desde una glucólisis hasta este último proceso que es la fosforilación oxidativa a través de las membranas de la mitocondria, donde ocurre el transporte de electrones. Además, la respiración anaeróbica la podemos clasificar en una fermentación láctica o ácido láctica y la otra es la fermentación alcohólica. Cualquiera de los dos, nosotros como seres humanos le hemos sacado cualquier provecho porque eh, muchas de nuestras preparaciones incluyen este tipo de fermentación, ¿cierto? Con ello producimos el copete y lo pasamos también en el 18, la chicha, tal cual. De hecho, el vino en sí es es el licor más antiguo que se tiene registro, ¿cierto? Hay más de 7.000 años de historia en el vino, por eso se le dice que es como el licor original y todas las demás licores se realizaron mm, con otro alimento, eh, intentando parecerse al vino, ¿cierto? Y de ahí nosotros tenemos la chicha manzana, bueno, y todos los otros licores. Pero al final el vino es como el original y el que, imagínense, 7.000 años de historia, cuántas generaciones de seres humanos intentando probar distintas técnicas de fermentación para que nos llegue hasta nosotros el vino que hoy conocemos. También hablamos que el metabolismo celular ocurre gracias a unas proteínas que tienen actividad metabólica y esas se llaman enzimas, ¿cierto? Y la actividad enzimática ya depende de la concentración del sustrato, ¿cierto? Si hay poco sustrato, lo más probable es que la actividad enzimática sea baja. Ahora, tiene que depender del pH. Hay un pH óptimo en el cual una enzima funciona de la mejor manera. Y también hay una temperatura adecuada. De hecho, todos nuestros parámetros homeostáticos, eso quiere decir nuestra temperatura corporal, nuestro nivel de acidez de la sangre, etcétera, todo eso, esos parámetros tienen que ver precisamente con la actividad enzimática. Ya hay funciones enzimáticas que son esenciales para la vida. Ya, y cuando se bloquean algunos de esos canales puede producir la muerte, ¿cierto? Es el modo de actuar de algunos de los venenos. Bueno, el veneno es una sustancia tóxica, es tóxica precisamente porque impide o bloquea que se produzcan algunos de estos procesos metabólicos que son esenciales para mantener la vida en este proceso, como por ejemplo el cianuro, ya que afecta directamente a una de las enzimas que participa en la cadena de transporte electrónico, ¿cierto? Y como no se puede tener posteriormente energía y es tan fundamental para la vida, obviamente es letal para nosotros. Ahora, gente, en esta clase vamos a hablar por fin del ciclo celular y vamos a hablar también sobre la mitosis. Ahora, ustedes, con los conocimientos que tienen actualmente, ya si yo les pongo esta pregunta, ¿cuál de las siguientes figuras corresponde a una célula animal en metafase? ¿Cuál eligen? Pongan ahí en el chat. La A, Estoy pensando, profe. aquí, ¿a dónde le aparece?
Ya. Guárdela ahí, anótela en su cuaderno y al final de clases vamos a responder. Sí, porque arriba aparece en el título. Profe, yo Bueno, solo recuerdo algunas cosas que haya usted mostrado. Por ejemplo, la anafase es la que más recuerdo, porque ¿cuál es la anafase? la anafase es cuando están, es parecida a la A, pero está al revés. Al revés. Sí, es que no sé cómo explicarlo, pero la cuestión es que la metafase es como cuando se juntan. Ya, gente, vamos a recordar todos esos conocimientos en la clase de ahora. Ya, anote ahora la que piensa que es y después al final de la clase veamos si es esa que eligió o no. Guárdela ahí. En esta clase, gente, vamos a hablar de la organización del material genético, vamos a hablar del ciclo celular y vamos a hablar de la mitosis. La gente se la está jugando por la E. Esta de aquí. ¿Dónde está? ¿Por la E también? ¿Puede ser? Bueno, Yo, profe, no voy a decir nada, yo ya tengo mi respuesta, así que guárdela ahí, guárdela ahí. Organización del material genético. Gente, yo les conté que nosotros primero, como seres humanos, aprendimos a destruirnos nosotros a través de bomba atómica antes de descubrir qué es lo que teníamos dentro de nuestras células, que es el material genético, ¿cierto? Y de hecho la biología es una de las ciencias más nuevas precisamente porque antiguamente no se le daba mucha relevancia ni se había establecido el campo disciplinar para la biología. Creo que yo lo había contado un poquito de eso. Y de hecho, la vida como tal la estudiaba la física y la química, ¿no? Sí, a partir de la física nosotros podemos entender las relaciones que se pueden dar. Ya igual de la química nosotros podemos entender, tomamos todos esos dos conceptos, ya, tanto la física como la química, pero ambos por separado no pudieron explicar algo tan difícil como es la vida, ¿cierto? La vida requiere de una manera de poder estudiarla que es particular, ¿cierto? Que es distinta de las cosas que son inertes, ¿ya? Y es porque la vida es organizada, ¿ya? Y eso nos distingue principalmente de las cosas que somos inertes, ¿ya? Un ser vivo básicamente se autodesarrolla solo, ¿no? Y es algo particular, por eso la vida es tan compleja y está como difícil de entender que esa parte, seamos esa parte del cosmos que se autorreplica, ¿ya? Y que sigue viviendo en el tiempo, etcétera. Ahora, el estudio en sí de la herencia se llevó a cabo de forma, em, o aludiendo más o menos a la forma científica que hoy conocemos, en el siglo XIX, como en el 1800, 1870, 1890, a través de un monje austriaco llamado Gregor Mendel, ¿cierto? No sé si ustedes han escuchado de él. Mendel no sabía nada de esto, ni conocía mucho en ese tiempo la teoría de la evolución. El tío Mendel y Lasserberg, ¿cierto? Él descubrió un patrón en la naturaleza, ¿ya? Y cuando uno descubre un patrón en la naturaleza es súper importante porque uno, cuando descubre un patrón, puede predecir cosas, ¿cierto? Y eso uno lo puede englobar dándole explicaciones basadas en la evidencia, y eso se llama una teoría científica. En sí, Mendel, como no era una persona muy reconocida dentro de la biología, pasó súper desapercibido. Incluso él nunca se dio cuenta del impacto que tuvo su investigación. De hecho, murió sin pena ni gloria, la verdad. Ya murió solo ahí, todo desamparado. Hasta que 30 años después, a principios del siglo XX, como en 1910 por ahí, ya un grupo de científicos redescubrió ya las leyes de Mendel y lo juntó obviamente con la teoría de la selección natural de Darwin, ¿cierto? Al juntar ambas teorías, se forma una intrínseca relación entre ellas, ¿cierto? Darwin no sabía nada de genética, por lo tanto tú no sabía explicar cómo
podían suceder la selección natural, ni Mendel tampoco nadie lo había escuchado, ni tenía la existencia, ni sabía mucho de biología tampoco. Solamente se dedicaba a lo que él hacía, comparaba entre generación en generación. Él tenía un pensamiento, una idea científica, obviamente, que fue extraordinaria para su época y que le dio la evidencia más clara de que había un patrón en la naturaleza, en este caso, que las características de los padres se heredaban en los hijos a través de una proporción matemática, ¿cierto? Bueno, tiempo después, con los microscopios se descubrió que básicamente el material hereditario se encontraba en la célula. Inicialmente se creía que eran las proteínas, puesto que las proteínas, como ustedes saben, realizan muchas de las funciones vitales para nuestra subsistencia, ¿cierto? Las proteínas pueden ser enzimas, eh, pueden tener diversas funciones, entonces súper esperables para los científicos de la época, como del 1900, de que obviamente el material genético debe encontrarse en una proteína, entonces es cosa de encontrar la proteína. Había otro material que se encontraba en el núcleo, que era el ADN, que obviamente era súper aburrido, porque eran cadenas repetitivas de un grupo fosfato con obviamente una base, una, una el azúcar, el azúcar fosfato y la base, ¿cierto? Y eso se repetía. Entonces, como que era poco probable. Posteriormente se dieron cuenta que obviamente el ADN era el que contenía el material genético, y una vez que se supo eso, a través del experimento de Hershey y Chase, y hay experimentos súper, eh, no sé si clásicos, pero célebres en la biología. Con respecto a eso, y posteriormente en el 1953, ya Watson y Crick descubrieron finalmente la estructura molecular del ADN y con ello el código genético, ¿cierto? Este código que nos rige a todos los seres vivos, ¿ya? Y que consta en 4 letras, ¿cierto? Adenina, timina, guanina y citosina, ¿cierto? Todo ser vivo ya tiene las mismas. Ahora, las proporciones y las secuencias son distintas, y eso nos hace distinto a todo. Ahora, eso está ordenado, ¿ya? Tanto las secuencias del ADN como toda la vida en sí se encuentra íntimamente ordenada, ¿ya? Es autoorganizada, es una propiedad del cosmos súper hermosa si es que uno lo piensa desde que cuántas estrellas y sistemas hay y solamente conocemos un planeta, un lugar donde ocurre la vida, ya que aquí en la Tierra. Esto en el universo son mucho más abundantes los diamantes que, que la madera, que solamente se encuentra aquí en este planeta. Entonces, es una reflexión para entrar como, no sé, como a querer un poco más la vida, ¿cierto? Uno cuando conoce algo, eh, eh, de partida uno no puede amar lo que no conoce y no puede proteger lo que no ama, ¿cierto? Bueno, la cosa es que la vida se encuentra organizada, y el material genético se encuentra apilado en una de estas estructuras en forma de X que se llaman cromosomas y que se encuentran precisamente en el núcleo. Ahora, este cromosoma, si es que nosotros lo desenrollamos, ¿ya? Nos damos cuenta que este es como una espiral condensada, ¿cierto? Y nosotros si cada vez lo desenrollamos cada vez más, ya nosotros nos vamos a dar cuenta que vamos a tener unas proteínas y que el material genético va a estar enrollado en esas proteínas. Ya es como un conjunto de proteínas en el cual el material genético se encuentra enrollado. ¿Ya? ¿Por qué tiene que estar enrollado? Porque obviamente es tan importante, porque es el que se va a pasar a la próxima generación, ¿cierto? Entonces, es muy importante que esté enrollado para precisamente no sufrir mutaciones. ¿Alguien me habla? Ya. Ahora lo que ustedes están viendo acá, esta fibra ¿cómo se llama? Esa hebra nucleosomal, ya es donde se va a encontrar
enrollado este ADN, ¿cierto? Y el ADN de nosotros tiene dos hebras, ya, y están unidos básicamente por puentes de hidrógeno, como vamos a ver un poquito más adelante. Repito, esto del 53 al 2000 son como 50 años, más 20 son como hace 70 años que recién sabemos esto. En el proceso de condensación y empaquetamiento participan estas proteínas que yo le había nombrado, que se llaman histonas, ¿cierto? Este es el material genético y los H indican la histona. El número indica un tipo de histonas diferentes. Ya aquí son 8 histonas distintas, 8 proteínas, o sea, no distintas, 8 proteínas que se encuentran rodeando y sirviendo como molde precisamente para que el ADN se enrolle de esta manera, ¿cierto? Ahora estas son pequeñísimas, ¿cierto? 10 de 10 nanómetros, ¿ya? Recordemos que lo micro, el límite de lo micro quiere decir que nosotros ya a ojo desnudo no podemos ver eso, ¿cierto? Y ese es 10 elevado a menos 9, ya como que es una súper pequeñito ver eso, ¿ya? ¿Cómo lo podemos ver? Con microscopios de, obviamente, alta tecnología. La histona H1, ¿ya? Que es la llamada linker, ya permite la interacción entre el nucleosoma de la cromatina. Gente, no, lo siento. Las histonas son proteínas que se asocian al material genético para permitir ¿qué? El transporte de ADN, la compactación del ADN, la síntesis del ADN, degradación o la duplicación del ADN. ¿Cuál piensan que es? No sé, yo creo que la B, profe. Spoiler. ¿Degradación? Pero, profe, que justo salió la respuesta. Sí, po, la verdad lo siento, se me va. Pero es la B, ¿cierto? Que nosotros estábamos viendo acá, que era esa, ¿cierto? Sirve precisamente para que se compacte el ADN. Y así obviamente se proteja de muchas enzimas. Recordemos que las enzimas realizan muchos de los procesos. Pueden cortar el ADN, pueden pegar el ADN, transportar una cosa con otra, en fin. Y eso están muchas veces rondando por todos lados. Entonces, de alguna manera hay que proteger esa información y una manera de protegerlo obviamente es guardando, ¿cierto? Apiñando. Ahora, esta unidad, los cromosomas, nosotros las podemos ver en los microscopios, ¿cierto? No necesitamos un microscopio de alta resolución, ni eléctrico, ni nada para poder ver esto. Esto lo podemos ver con cualquier corte de célula, cualquier microscopio, podemos ver cromosomas. Ahora, ¿cuáles son las estructuras del cromosoma? Obviamente, aquí nosotros tenemos un cromosoma que tiene dos cromátidos, ¿cierto? Eso quiere decir que está duplicado. Y aquí tenemos una estructura que se llama telómero, ¿ya? Esta sí se llama cimetocoro, obviamente esta se llama centrómero. Acuérdese del centrómero porque posteriormente va a tener un rol importante. Vamos a tener un brazo largo y en este un brazo corto. Y vamos a tener una sección final que se va a llamar la sección satélite. Repito, las moléculas de ADN compactadas. Las cromátidas son las moléculas de ADN compactadas. Ya las cromátidas hermanas tienen la misma información genética. Aquí tenemos dos cromátidas que son hermanas. Este se encuentra duplicado. Aquí tenemos uno, se duplica, y tenemos el X que nosotros casi siempre lo vemos, ¿cierto? Cada una de las copias es una cromática. O sea, este es un cromosoma, ¿ya? Y este es un cromosoma duplicado. Aunque suene muy obvio, ya, acuérdese de eso, ¿ya? Porque puede ser que posteriormente se confunda. Acuérdese, un cromosoma con una cromátida, y este es un cromosoma también, pero con dos cromátidas.
Nosotros vamos a hablar de cromosomas homólogos, ya cuando este par de cromosomas presenta el mismo tamaño y forma, ¿ya? Eh, Eso quiere decir que vamos a... Daniela dice, profe, yo tenía entendido que las cromátidas no deben llevar la misma información. ¿Es verdad eso? No, pues cuando se duplican sí deben llevar la misma información. Recordemos que cuando nosotros hacemos mitosis, ya nosotros estamos creando clones de una célula con la misma información genética, todas iguales. Distinto es cuando nosotros hablamos sobre el tema sexual, ¿cierto? Para la herencia. Ya, ahí se privilegia la variabilidad. De nada, estimado. ¿Por qué tenemos un par de cromosomas? Porque nosotros tenemos un padre y tenemos una madre, ¿cierto? La mitad de la información genética es de un juego completo de nuestros cromosomas, es de nuestra madre, y otro juego completo de cromosomas es de nuestro padre, ¿cierto? 23 de nuestra madre y 23 de nuestro padre. En total tenemos 46 cromosomas en cada una de nuestras células. Cromosomas homólogos indica que tienen la misma secuencia de genes, pero no necesariamente poseen la misma información. Genes que informan para los mismos caracteres, ¿ya? Eso se llaman alelos. Estas son las cromátidas, ¿cierto? Y estas son cromosomas homólogos. El padre con nuestra madre. Tienen la misma secuencia, pero distintos genes. ¿Ya? Eso quiere decir que dentro de nosotros está la información para, por ejemplo, si nuestro padre tenía los ojos verdes y nuestra madre los ojos café, tenemos la misma. Obviamente la que se expresa no son las dos. Puede ser que se exprese a una o la otra. ¿Ya? Y ese tema de la expresión génica es otro tema, igual es mucho más complejo que eso. Ahora, hay una distinción que hay que hacer, si se fijan, en tanto estos pares de cromosomas, estos son los pares, este se llama cariograma. La heterocromía también se puede dar, ya cuando se manifiestan ambos en distintos ojos. Ahora yo no sé si se puede dar que parte de un iris sea de un color y parte del otro. No tengo idea. Sería bueno saber eso. ¿Qué cosa, profe? Martín pregunta la heterocromía. ¿Ya? La heterocromía se manifiesta cuando una persona tiene un iris de un Ah, color sí, distinto. Sí, no sé si alguien conoce a David Bowie, ¿les suena por ahí? me suena. Ya, es un cantante súper famoso. Bueno, él tiene heterocromía, ¿cierto? Tiene como un ojo azul y el otro lo O tiene como sea, yo verde. sí una vez vi a una persona en la calle con eso, pero es que uno no sabe si son lentes de contacto o no, pues igual. No. Hoy yo tenía un gato que también tenía heterocromía. Ahora, Ah, los lo que gatos yo no sí, sé, y me pregunto si es que puede ser como la mitad, así como que tenga verde y la otra café. sí se puede. Benjamín dice que sí. Sí, sí se ¿Sí? puede. Sí se puede. Ya. Ahora, lo que regula la expresión génica todavía se está estudiando actualmente. Y de hecho es todo un campo saber eso. Y es uno de los mayores campos en la biología molecular, es poder estudiar cómo se relacionan los genes entre sí, ya cuáles afectan en la expresión génica. Ya, y ahí hay un millar de proteínas y un millar de rutas metabólicas, etcétera. Hay todo un campo ahí por resolver. Bueno, si se fijan acá, estos son los pares que nosotros tenemos en nuestro genoma. Entonces nosotros tenemos 23 pares, ¿cierto? Tenemos 46 cromosomas, ¿ya? Y si se fijan, muchos, tanto desde el padre como nuestra madre, cualquiera puede ser, son muy parecidos.
¿ya? Eso quiere decir que sean homólogos. Ahora, el 23, el último, es el par sexual, ¿cierto? Y es conocido como el X o el Y, ¿cierto? Y aquí nosotros tenemos una distinción, y esa distinción entre los cromosomas y de esa información que tenemos ahí, donde se manifiesta un gen fundamental en la expresión de nuestra sexualidad, que es el gen SRI, ¿ya? Y el que nos distingue entre ser hombre o ser mujer. Pero está bien, po, porque incluso si yo puedo tener, por ejemplo, puedo tener en mis células un XY, pero puede ser que no se manifieste que yo sea hombre, sino como mujer, ¿cierto? Inicialmente todos somos mujer y nos diferenciamos en hombre a partir de la expresión de ese gen que se llama SR. Si es que ese gen no se presenta o no se manifiesta, o hay un problema que bloquee la expresión de ese gen, posiblemente, aunque tenga el XY, sí pueda ser mujer también. E incluso pueden haber errores ya en el copiado que pueda tener XXY o pueda tener solamente un X, ya, etcétera. Profe, Entonces se pueden dar distintos desórdenes genéticos. profe, ¿y Dígame. eso cómo uno va a saberlo? ¿Haciéndose exámenes o cosas así? Sí, pues se hace un caligrama, le sale el tiro. Qué loco. De hecho, a las guaguas le hacen harto de eso, le sacan ¿En un serio? poquito de... Sí, pues, sí, pues, Pero cuando están recién nacidos. hay clínicas de fertilidad, incluso ya en los años 90 hay clínicas de fertilidad, en donde, por ejemplo, una mujer iba eh, y le tomaban un óvulo y un espermatozoide a los padres y vean si eran compatibles o no, si tienen algún parentesco cercano, a ver si posiblemente cuando se conciba, cuando ocurra la fecundación, para que no hayan desórdenes genéticos, etcétera. Ya, qué loco. Sí, 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 sí. Incluso hay países que tienen muy poca población, ¿ya? Y tener muy poca población es súper malo porque la población entra en endogamia, ¿cierto? Se empiezan a reproducir entre sí. Y reproducirse entre sí es súper malo porque nosotros no intercambiamos nuestro material genético, y al no poder intercambiar no ocurren desórdenes genéticos. Entonces, por ejemplo, hay como en Islandia, viste que es como una isla, ¿cierto? Sí, hay como un Tinder, ¿cachai? Que como que te ve qué tan distinto es de tu pareja, ¿cachai? Entonces, así como un match con alguien de allá, y veis si realmente tenía algún parentesco con esa persona o no. El mundo desarrollado, pero voy a aprender la luz. Qué miedo. Ya. Bueno, estos todos que son iguales se llaman autosomas, ¿ya? Y esto es lo que nos hace a nosotros humanos. Por ejemplo, en el cromosoma 1 puede estar la información para nuestra posición del ojo, en el 4 puede estar la forma del ojo, la información de cómo hacer la forma del ojo, etcétera, dónde va a estar nuestra nariz, todo eso se encuentra en estos autosomas, ¿cierto? Tanto hombres como mujeres tenemos ojos, boca, puta, nariz, orejas, extremidades, todo eso son iguales, ¿cierto? Por eso se llaman autosomas, o son parecidos entre ellos, al menos tienen la misma localización. En cambio, la única diferencia que nos hace distinto entre hombres y mujeres es la presencia o no de este cromosoma más o menos atrofiado, que es el cromosoma Y en este caso, ¿cierto? Que es como una patita, que son los cromosomas sexuales. Ejercicio, gente. La siguiente figura muestra una pareja de cromosomas homólogos. ¿Ya? ¿En cuál de las siguientes alternativas se identifica correctamente la relación entre las estructuras indicadas? A. Entre 1 y 2, estas dos son cromátidas homólogas.
¿O son cromátidas hermanas? Ya. Aquí, fíjense acá en la B, partimos que dice que son cromátidas hermanas. Ya, el 1 y 3 son cromátidas homólogas, perfecto. La 2 y la 4 son homólogas. Vean ustedes, son hermanas ya cuando tienen exactamente la misma información genética. Son homólogas ya cuando uno pertenece al padre y el otro pertenece a la madre. La respuesta correcta es la B, ¿cierto? Entre ellas son hermanas porque tienen la misma información genética y son homólogas, ¿ya? Porque tienen los mismos sitios, ¿ya? Pero distinta información. Ya, por ejemplo, aquí está el sitio para un ojo chino y este, por ejemplo, está la forma del ojo para un ojo de un chileno, ¿cierto? Esos son homólogos, ¿ya? En los dos está la misma información, ¿ya? Pero son distintas formas de hacerlo. La dotación cromosómica corresponde al número de cromosomas que identifica a una especie. Si nosotros contamos, vamos al microscopio y nos ponemos a contar los cromosomas, ya nosotros vamos a encontrar lo siguiente. Por ejemplo, la mosca de la fruta tiene 8 cromosomas. Una paloma tiene 80 cromosomas. Una lombriz tiene 36. Un gato tiene 38. Un chimpancé tiene 2 más que nosotros, tiene 48. Un perro tiene 78 y un humano tiene 46. Eso quiere decir que, por ejemplo, si ustedes le dicen, tenéis menos cromosomas que un chimpancé, eso es mentira. Y de hecho, el chimpancé tiene más cromosomas que nosotros. Ahora, si se fijan, siempre es con cromosomas pares, eso es súper importante, lo que dice Martín, ¿ya? Eso no siempre va a pasar, ¿ya? Nosotros, los animales, ¿ya? Tenemos dos formas, ¿cierto? Pasamos por una forma haploide y por una forma diploide. Y nosotros vivimos la mayor parte de nuestro tiempo como forma diploide, ¿cierto? Como con nuestros cromosomas de pares, ¿cierto? Hay parte de nuestra existencia, de nuestra especie, que tiene solo un par de cromosomas y es cuando eh, es espermatozoide o ovocito, ¿cierto? Y eso dura como, no sé, unos pocos días, quizás. Ahora, ¿la dotación cromosómica tiene que ver con la complejidad de cada organismo? No, ¿cierto? No por tener más o menos cromosomas son más o menos inteligentes o más o menos desarrollados, tengo más o menos forma de humano o de planta o nada, ¿cierto? La dotación cromosómica, la cantidad de cromosomas no nos dice absolutamente nada sobre eso. Ojo con eso. Solo nos dice cuántos tienen, ¿no? Nosotros vamos a hablar de cariotipo, ¿ya? Que es el conjunto de cromosomas de una célula, individuo, especie, ordenado según morfología y tamaño. Ya por lo general, lo más grande se pone primero y que es el cromosoma 1. En este caso, el cariotipo que nosotros estamos viendo es de un humano. ¿Por qué? Porque tiene nosotros nuestros 23 cromosomas, y en este caso es de un hombre. ¿Por qué? Porque este último cromosoma es el X y es el Y. El X y el Y. Voy rayando. Este es el Homo sapiens, el Homo que piensa. Ahora, como ya le había hablado, ya, y como Martín muy eh, se dio cuenta al tiro, ¿ya? Organización del material genético, ¿ya?
como ya ustedes saben, y no me voy a cansar de repetirlo, la vida se trata de organización, ¿cierto? Y de hecho esa organización es lo que distingue a los seres vivos de todas las otras cosas. Seres vivos nos organizamos y en este caso la vida se organiza, o el material genético se organiza en forma diploide y haploide. Nosotros vamos a hablar de forma diploide, que una célula es diploide cuando el conjunto de cromosomas se configure de a pares. Si se fijan, de este cromosoma, nosotros tenemos el par, que es este, ¿cierto? Y de este chico nosotros tenemos que es este también chico. Y de este es este, ¿cierto? Eso quiere decir que está de a pares. Y si está de a pares, nosotros vamos a decir que esta célula es diploide. En este caso, al decir diploide, tiene una nomenclatura esto. Cuando yo hablo de diploide, yo hablo del 2N. Ya el N es la cantidad, es cómo se organiza esto, si está de a pares o si se encuentra solito. ¿Ya? ¿Cuántos conjuntos de cromosomas, cuántos juegos de cromosomas yo tengo? En este caso yo tengo dos juegos de cromosomas. Uno de mi padre, 1, 2, 3, y el otro de mi madre, 1, 2, 3. ¿Cuántos cromosomas tengo? 6, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, en las células haploides, ya en la configuración haploide, ya, yo voy a tener que un solo juego de cromosomas, ¿cierto? Yo no voy a tener este repetido, ya, por lo tanto, yo pongo solamente N, ya. Con eso yo digo que una célula, o doy a entender que esa célula es haploide, o que tiene solamente un juego de cromosomas. Ahora, ¿cuántos cromosomas tiene? 1, 2, 3. El N corresponde al número haploide de cromosomas, y lo otro no salió. Gente, díganme, ¿está un poquito enredado eso? ¿Lo repito? Generalmente la gente se confunda acá. ¿O se entendió bien? Ya. Resulta que nosotros en la especie humana y en muchos animales, nosotros vamos a encontrar este patrón en que nuestra célula en un momento en el tiempo se va a encontrar en forma diploide. Y en la forma diploide es donde nosotros vivimos, ¿cierto? Nosotros tenemos un juego completo que de cromosomas que nos aporta nuestra madre y un juego completo de cromosomas que nos aporta nuestro padre, ¿cierto? Cuando ocurre la fecundación, ya se unen los núcleos y recobramos de nuevo la diploidea, ¿cierto? Y ahí empezamos a ser un organismo diploide. Pasamos de ser haploide, nos juntamos nuestro padre con nuestra madre, somos diploides, nos reproducimos, somos espermatozoides y ovocitos, nos juntamos de nuevo. Así, ¿cierto? Cuando nosotros somos diploides, ya nosotros vamos a decir que tenemos dos N. Ya el N corresponde al número o en realidad al conjunto de cromosomas que tenemos, o cuántos sets de cromosomas tenemos. En este caso, una célula diploide tiene dos, en el padre y la madre. Juegos completos de cromosomas, o set completos de cromosomas. En la célula haploide, ya yo voy a tener solo uno, ya yo no lo voy a tener doble, ya yo no tengo la copia de este, ni de este, ni de este, ¿ya? Por eso yo digo que es haploide. Tiene solo un juego completo de cromosomas, ¿ya? Y en este caso, el juego completo son 3. ¿Ya? Y en este caso, el juego completo son 6. ¿Se entendió un poco mejor? Vamos a verlo en este ejemplo. En el primero, gente, por favor escríbame acá, aquí, dígame, ¿cuánto N y cuánto C usted reconoce?
¿Cómo ustedes escribirían en base a la nomenclatura anterior? Con N y con C. N igual 1, dice Constanza. Perfecto. ¿Ya? Y este de acá. N igual 2. 2N igual 1. Ya, gente. N, yo voy a decir que es el número de cromosomas. ¿Ya? Y el C va a ser la cantidad de ADN. ¿Ya? O el número de cromátidos que voy a tener ahí. En el primero yo voy a tener N y voy a tener C. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque tengo solo un juego de cromosomas, no lo tengo duplicado, por ende solo pongo 1, y como tengo una cromátida yo pongo C nomás, ¿cierto? Que es una cantidad de ADN. En el 2, yo voy a tener 2N y voy a tener 2C, ¿cierto? ¿Por qué voy a tener 2N? Porque estos son iguales, ¿cierto? Entonces se cuentan de a pares. Y si se fijan, ¿cuántas cromátidas yo tengo ahí? Tengo 2 cromátidas. Por lo tanto, ahí yo voy a tener 2N y 2C. Se confunde, voy de nuevo. N va a ser el, el número de conjuntos de cromosomas que tenga, ¿cierto? Aquí no van de a pares, solo está solito. ¿Ya? Por lo tanto, yo tengo N solamente. Cuando yo tenga de a pares, como por ejemplo en este, yo pongo 2N, ¿cierto? Entonces, cada vez que yo encuentre solito, yo voy a poner N. Ahora, el C va a ser la cantidad de ADN, cuántas cromátidas yo tengo. ¿Ya? En este caso, está solito, ¿ya? Es una haploide esto, y tiene una cromática, por lo tanto tengo solamente C. En la segunda, si se fija, este está doble, está repetido, ¿ya? Está de a pares. Y como está de a pares, yo pongo 2N, ¿cierto? Y ahora usted cuente, ¿cuántos C tiene? 1 y 2. 2N, 2C. Entonces, 2N igual 4C sería la tercera. No, ¿cierto? 2N, 4C sería esta. Sería como la ¿Por última. qué no sería la tercera esa? Veamos. Veamos este par no, ¿cierto? Estos son distintos. Este de aquí es distinto de este, ¿cierto? Pero ¿qué le dice? Que están de a pares. Por lo tanto, tienen 2N, ¿cierto? Y ahora este par, ya, está duplicado, se encuentra simple. Cuente cuántas cromátidas tiene, 1 y 2. Por lo tanto, es 12, ¿cierto? Uno se debe fijar ya en el par. Fíjese en el par, ya, si es que hay. No, profe, sí, de hecho yo estaba jugando, pero dije no, yo creo que es 4C. Porque igual la llave rara, pues. Yo dije, pero está cortada. Sí, po, hay uno que en el 4C, ¿ya? Y ese lo vamos a ver ahora, ¿ya? Este, fíjese, está solito, ya no se encuentra de a par, por lo tanto solamente es N. Pero si se fija, a diferencia de este, está duplicado, ya pasó por una fase que vamos a ver enseguida. No entiendo el anterior. ¿Cuánto hay entonces? Ya. Benjamín, usted se tiene que fijar en el par. Fíjese en el par, ¿ya? Lo voy a borrar acá. ¿Cómo puedo borrar acá? Ahí. Ya. Fíjese en el par, ¿cierto? Ahí usted ve que tenemos 4 cromosomas, ¿cierto?
pero tenemos que S con S son homólogos, ¿cierto? Y este con S son homólogos, uno del padre y uno de nuestro madre, ¿cierto? ¿Estamos bien hasta ahí, Benja? Ya. Ahora fijémonos solamente en este. Solamente en este. Ya. Como está de a pares, yo automáticamente le pongo 2n. Ya. Ahí yo doy a indicar que esta célula tiene un par que es de la madre y otro del padre. Ahora, fíjese en este par. ¿De cuántas cantidades de ADN o de cuántas cromátidas está hecho este par? 1, 2. Por lo tanto, yo le pongo 2C. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. En la siguiente, y en el ejemplo 2, ya. En el ejemplo 2, si se fija, acá usted tiene, está de a par, ¿cierto? Este es igual con este, es homólogo con ese, ¿cierto? Y como es homólogo, yo pongo 2n, ¿ya? Y ahora cuente, ¿cuántas cromáticas tiene? 1, 2. Ahí sí. Perfecto. Fíjese en este. Aquí, por ejemplo, tiene, no está de a par, ¿cierto? Está solito, está guacho. Bueno, mi guacho. ¿Ya? Entonces yo pongo solamente en N, ¿cierto? Eso indica que es una célula haploide. Pero si se fija, no es tan solita, está duplicado el material genético, ¿cierto? Está formando una X. Ya, por lo tanto, yo pongo 12. Ahora en el siguiente, si se fijan acá en el siguiente, ¿este está de a par, sí o no? Por favor, dígame en el chat, ¿este de aquí se encuentra de a par o no? No, no se encuentra de a par. ¿Cómo que no, profe? No, po, porque los pares deben ser similares, deben tener la misma forma. Pero ¿cómo el de arriba está roto? No tiene la misma forma y eran pares. Ya, pero puede ser que en el examen no haya salido así, Ah, pero pero tienen es la que, misma forma. profe, me confunde, po. Pero mire, mire, mire el otro, es visiblemente son distintos. Sí, pero ¿Ya? yo dije, como el de arriba es par, ya este también tiene que ser par. No, esto está solito, ¿ya? Ah, aquí pusieron 2 cromosomas, ¿ya? Y en realidad 2 cromosomas dobles, están duplicados. Por lo tanto, como no es par, yo pongo una N nomás, ¿cierto? Para que sea par hubiese tenido otro aquí al lado, cosa que no está. Y ahora, ¿cuántas cromátidas tiene este cromosoma? Tiene solamente 2, ¿cierto? Yo le pongo 2. 1, 2. Acá, por ejemplo, este sí es par, ¿cierto? Por lo tanto, yo pongo, ¿qué pongo? 2N. Martín se confundió con la cuarta, con este. No, pues me Eh, refería a que ya que tienen como su mismo código, no se confundiría con la cuarta. No, O- no entiendo. Ah, usted dice este con este. sí. Sí, sí, usted cuando lo mira en ese sentido sí se puede confundir, ¿ya? Pero en realidad es como lo mismo porque solo le ponen otro chiquitito aquí al lado, pero es como lo mismo. De hecho, es lo mismo. Le indica que está solito nomás. Ya, fíjese aquí, este está en par, por lo tanto yo pongo 2N, ¿cierto? Y ahora contemos cuántas cromátidas hay. Una, dos, tres y cuatro, ¿cierto? 2N, 4C. ¿Estamos hasta ahí? Por favor, Sí, díganme el profe. último. Sí, profe, pero es que me confundí en la otra, po. La que está al lado. ¿Acá? ¿Esa? Sí, pues es que me confundí.
Pero ya sabe o todavía está confundida. Es que no sé por qué 2C, yo veo solo una. Ya, ve acá. Mira acá. Usted lo que tiene que fijarse es si tiene par o no tiene par. Este tiene par, este es homólogo con ese. Esa es la pregunta que debe hacerse primero. Dígame usted, ¿es homólogo? O sea, no. Ahora sé que no, pues, porque antes estaba mal. No, ¿cierto? Son distintos. Ya, lo más probable es que este sea el cromosoma 1 y este sea como el cromosoma 12, ¿cierto? Pero lo que usted está viendo ahí es un juego haploide de cromosomas. ¿Por qué? Porque no se encuentran duplicados. O sea, no están dobles. Ah, no está el otro par, ¿me entienden? Pero están duplicados. Aquí tiene una cromátida, ¿ya? Y tiene la duplicación acá, el duplicado acá al lado. Y como tiene un solo juego, yo pongo N, ¿ya? Y como está duplicado, yo cuento cuántas cromátidas tengo. Uno y tengo dos, ¿cierto? Entonces pongo 2C. ¿Y el Ahí de lo al pone. lado no cuenta? No, O sea, no cuenta porque no son par. no, po. El de al lado usted le dice que le dé la información si es que son pares o no son pares. O sea que si no son pares ya eso deja de ser importante, por así decirlo, ¿o no? Si es que no son pares, son haploides. Ah, ya, sí, tienes razón. Tienen que fijarse en los pares, gente. Mira, vamos a ver el último, ¿ya? Fíjense en el razonamiento que yo voy a aplicar, ¿ya? Primero, este con este, ¿son homólogos o no son homólogos? ¿Son pares o no son pares? Sí, son pares. Sí lo son, ¿cierto? Y como son pares, yo automáticamente digo que son dos N. Al tiro, yo no pienso nada más, ¿ya? Ahora cuento, por favor, centrémonos en este. O nos podemos centrar en el otro, pero centrémonos en este. En este conjunto nomás. ¿Cuántas cromátidas tiene? Son 4. Uno, dos, tres y cuatro, ¿cierto? 2N, 4C. ¿Se entendió? Sí, profe, ahora sí. Gracias. Ya, de nada. Tamara entendió. Y los chiquitos de al lado, ¿para qué sirven? Sirven muchas veces para confundirlo también, po. Es para ver si entendió, ¿no? Po. También hay distractores, acuérdense que hay muchas cartas trampa ahí en la PDT. Sí, po, eso es lo que pasa, po, que la gente los cuenta todo. Dice, no, po, dice 8C, po, ¿y a dónde? ¿Cuándo tengo 8C? Aunque puede haber gente, miren, nosotros estamos viendo ahora lo que es células haploides y diploides. Ya nosotros vivimos la mayor parte del tiempo como diploides, ¿cierto? Pasamos poco tiempo como haploides. Pero eso no quiere decir que haya otros seres vivos que, por ejemplo, se manifiesten como haploides y diploides de la misma forma. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen a los helechos. Va, lo siento, los helechos ya son no son, es que no son como plantas verdes, son como protoplantas, algo así ya. Sí, creo que pertenecen a las plantas ya. Son como un antepasado de las plantas actuales con flores que nosotros las que vemos actuales, ¿cierto? Y los lechos nosotros son unas formas de vida bastante primitivas y en las cuales ellos tienen una forma de reproducción mediante esporas. Y ellos se pueden manifestar haploides como diploides y uno nunca lo va a saber porque tienen la misma forma, ¿cierto? Nosotros cuando somos haploides tenemos forma de espermatozoide o ovocito
¿cierto? Y cuando somos diploides tenemos la forma que acostumbramos tener. Con dos juegos de cromosomas presentes en las células de los organismos diploides con reproducción sexual se deben a la duplicación del material genético de una célula haploide. No, ¿cierto? Ya la duplicación del material genético tiene que ver con el ciclo celular. Aporte un juego haploide por cada progenitor perfecto, ¿cierto? 23 cromosomas de nuestro padre, 23 cromosomas de nuestro padre, 26 de nuestra madre. Un proceso de producción de tetra formada durante la meiosis, nada que ver. Resultado de dos mitosis celulares sucesivas, nada que ver. La separación de cromátidas hermanas durante la anafase, ni siquiera hemos visto eso. Ya, gente, miren. Posteriormente, la estructura del ADN reveló cómo se dividía esto, ya cómo funcionaba la organización y cómo funcionaba a través eh, esto en el tiempo, ¿cierto? Fue un gran descubrimiento en sí la estructura del ADN porque revela y nos da como un fundamento bastante sólido para que los biólogos puedan afirmar distintas cosas, ¿cierto? Muchas de ellas tienen que ver con cómo ha evolucionado la vida en la Tierra, ¿ya? Ahora, desde que inició la vida o la primera célula o protocélula o como usted le quiere decir, es que las células se van dividiendo, ¿cierto? De una se van formando dos y de dos se van formando cuatro, ¿cierto? Y siempre en este patrón matemático de 2 elevado a 2, ¿cierto? 2 elevado a n, en este caso, ¿cierto? Nosotros de una célula pasamos a ser 13 billones cuando somos seres adultos. Ahora, todas las células de nuestro cuerpo, ¿ya? Realizan un proceso que se llama ciclo celular, ¿ya? Y el ciclo celular consiste en dos etapas, ¿ya? Una etapa que cubre la gran mayoría del tiempo, que se llama interfase, que es la que nosotros tenemos acá, ¿ya? Y la otra fase se llama división celular, ¿ya? Y que ocupa más o menos un cuarto de esto y otro ocupa como los tres cuartos, ¿cierto? Si se fijan, la división celular ocurre solamente en un periodo muy cortito de tiempo, ¿ya? Pero ocupa un montón de energía, ¿ya? Puesto que se tienen que realizar y se tienen que formar distintas cosas. Es un proceso anabólico, igual como ocurre en la replicación del ADN. Ahora, la interfase, tanto la interfase como la mitosis en sí tienen fases, tienen subfases, ¿cierto? Aquí tenemos la interfase, nosotros la dividimos en tres. Uno, le llamamos G1 o GAP1, obviamente todo está en inglés, los gringos son los que tienen el predominio de esto. La fase S, que es la fase de síntesis, que es donde se realiza la replicación del ADN, ¿ya? La fase G2 es donde se realiza la preparación, ya, y los últimos afinamientos antes de estar en el proceso posterior de división celular, ¿cierto? Donde entramos a la mitosis. La mitosis en sí tiene distintas fases, ya, profase, metafase, anafase, telofase, ¿cierto? Tiene 4 fases. En cada una de ellas va a ocurrir un evento distinto. Y en la última fase se llama citocinesis o citodiéresis también que le llaman, ¿ya? Y es donde se dividen finalmente las membranas celulares de una de las células. Y así una célula pasa a ser dos, ¿cierto? Igual es como, no sé, yo creo que ya le había dicho que es como bastante raro que, claro, las células se dividen y se multiplican como al mismo tiempo. De una pasan a ser dos. ¿Se dividió o se multiplicó? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se divide o se multiplica la célula? Se multiplica, pues, profe. ¿O no? Ya, pero profe, digan, ¿sí o no? Pero dejémosla ahí, mejor.
Ahora, yo no le nombré algo, ¿ya? Esta fase se multiplica al dividirse. Perfecto, Benjamín, genial. En la fase G0, ya hay una fase de latencia, ¿ya? En las cuales las células se encuentran apartadas de este proceso, ya se encuentran como un estado de stand-by. Eso ocurre muchas veces porque tienen un grado de especialización mayor, como por ejemplo las neuronas. Ya las neuronas son pero tan especializadas que pierden su función de dividirse con tal de adquirir la forma que tienen, ¿cierto? Las neuronas tienen una forma especial, no son unas células así como las redondas como las que nosotros hemos visto en los modelos, ¿cierto? Sino que es una célula alargada, ¿ya? Y que tiene una membrana celular que es súper específica para realizar un proceso que es el intercambio iónico, ¿cierto? Y transmitir el impulso nervioso, etcétera. Entonces, no todas las células están en estado G1, S o G2, o en mitosis, ¿cierto? También pueden estar en este estado que son G0, que son las células que son ya mucho más específicas, ¿ya? O como por ejemplo, eh, las células pancreáticas, ¿ya? Muchas de las células que tienen grandes especializaciones ya quedan ahí como en estado de stand-by, ¿cierto? Y muchas de ellas hasta pierden su núcleo, como por ejemplo los glóbulos rojos, ¿cierto? Los glóbulos rojos, para tener como esa forma como de disco y como esa forma de dona, como que pierden el núcleo, ya por lo tanto tienen caducidad. Entonces, como que una gran especialización pierde su núcleo para dejar espacio para que estas moléculas que son de hemoglobina permitan tomar este oxígeno, los hierros y poder transportarlo a las demás células. En la fase de G1, ya los centriolos, que son están representados acá, con esta figurita, se replican. Ya los centriolos son unas estructuras que van a tener una función extremadamente importante en la mitosis. Posteriormente, ya va a ocurrir la replicación del ADN. Este punto es extremadamente importante. A ver cómo que lo pongo. Extremadamente importante. Porque aquí el ADN ya se tiene que duplicar. Y ahí y en ese que se duplica, no tienen que haber falla en la duplicación. ¿Ya? Uno, por ejemplo, cuando tiene una película, lo último que quiere es que se le raye, o que, bueno, es que ya no tenemos 100, entonces está mal, está desactualizado ese ejemplo. Pero si tenemos un pendrive, lo último que queremos es que un archivo se nos corrompa, ¿cierto? Que se copie mal. Y más encima, si hay información realmente importante, ya es el núcleo donde se tiene todo guardado, ¿cierto? Por eso es súper fundamental. Entonces, si hay un error de copiado acá, puede ser trágico, ¿cierto? De igual manera, la célula tiene mecanismos para cerciorarse de que este ADN se duplique de la forma correcta. Pero con todo sistema de seguridad puede fallar también. ¿Ya? Ahora hay probabilidad de fallos ya en esa duplicación de esas proteínas que realizan eso, como lo vamos a ver quizá un poquito más adelante, que se llama la ADN polimerasa. Posteriormente, la célula entra en este último estado, que se llama estado de G2, ya es donde la célula empieza a crecer y empieza a tener cierta actividad para poder, o empieza a hacer los últimos preparativos para poder dividirse, entrar en mitosis, ¿cierto? Las mitocondrias, ¿ya? Y todos los otros organismos también se empiezan a duplicar. Recordemos que
la mitocondria, pensemos que no ocurre este proceso tal. ¿Ya? Cuando pensamos en mitocondria, nosotros tenemos que pensar en una bacteria. ¿Ya? Esto se realiza con el ADN que nosotros tenemos en nuestro núcleo. ¿Ya? La mitocondria tiene ADN bacteriano propio, tiene ribosomas propios, una fórmula de copiarse que es propia de ella, independiente de la que nosotros tenemos en el núcleo, por si acaso. Tenemos 4 etapas. ¿Ya? Una es la profase. Acuérdese que para poder operar esto, ya lo primero que hay que hacer es deshacer el núcleo. ¿Ya? Entonces la profase se deshace el núcleo. En la metafase, los cromosomas se alinean aquí al medio. Ya en la anafase se separan. Y ahí si se fijan, hay como una línea que son unas fibras que se llaman fibras del uso, ¿ya? Y que se van a anclar directamente en los centrómeros de los cromosomas. Y ahí después se van a contraer, estas fibras se van a contraer y van a tirar y van a despegar estas cromátides, ya estos cromosomas, y posteriormente se van a formar nuevamente los núcleos en esta fase llamada telofase. Posteriormente, la célula animal ya va a suceder esta fase que ya se llama citocinesis. ¿Ya? Cabe resaltar que la citocinesis no pertenece a la mitosis, ¿ya? Es un proceso aparte, ¿ya? Pero sin duda está anclado. No todas las células que hacen mitosis hacen citocinesis. Por si acaso. Hay, eh, creo que en las primeras divisiones que se realizan de forma embrionaria, ya ocurre mitosis, pero no ocurre citocinesis. Bueno, aquí le pusieron citodiéresis y le ponen citocinesis. Bueno, aquí tenemos un poquito más en detalle de lo que serían las etapas de la mitosis. Em, Aquí en el 1, nosotros podemos encontrar los distintos cromosomas ya duplicados. Obviamente, cuando nosotros estamos hablando de la mitosis, es cuando ya pasó por la fase S, entonces los cromosomas se van a encontrar duplicados, es decir, en forma de X, ¿cierto? Como acá. Aquí se deshace el núcleo, ¿ya? El 3, ¿ya? Y lo que ustedes están viendo acá son los centrómeros, ¿cierto? Estos posteriormente, en la metafase, van a ir hacia los distintos polos, ¿ya? Y en donde se van a formar las fibras de luz. Ahora, las fibras de luz se van a anclar a los centrómeros de los cromosomas, aquí al medio, ¿ya? Y se van a contraer, ¿ya? En ese proceso de contracción se llama anafase. Y ahí se fijan si ya están separados los distintos cromosomas. Si se fija aquí va a haber 1, 2, 3, 4, hay 4 cromosomas. ¿Ya? Y aquí cuánto hay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí hay 8 cromosomas. ¿Ya? Si se fijan, estos están duplicados, ¿ya? Y se dividieron, dieron origen a otros cromosomas, ¿cierto? Posteriormente se forman de nuevo los núcleos, ¿ya? Y se van a descondensar los cromosomas, ¿ya? Recordemos que nosotros cuando los vemos así de esta forma los cromosomas es porque están condensados, están como apilados y súper enrollados, extremadamente enrollados. Pero generalmente si no están así, están como un plato de fideos, están como todos revueltos, como para todos lados. El último paso. Profe, ¿quieren estas cositas azules? A ver. ¿Esto? ¿Esto de aquí, señor? Ya. Esto eran donde se anclaban las fibras del uso. Ya, acá. ¿Eso? Esto se llaman
Se llama centrómero. Centrómero, ¿cierto? Si mi memoria no me falla. Ya. El último paso es la citocinesis, y aquí hay una diferencia en las células, las distintas células eucariontes, ¿cierto? En la organización eucarionte animal, nosotros vamos a tener este tipo de citocinesis, ya en el que va a haber como un anillo contráctil de proteínas de actina y miosina que van a estrangular precisamente la mitad de esta célula para precisamente se formen dos distintas, la membrana celular, ¿cierto? Ahora, en la vegetal va a ocurrir algo distinto. Ya se va a formar aquí un tabique, ya entre ambas células. Y de hecho, si se fijan, tienen unos poros. Si se fijan, tienen unos poros ahí, ¿ya? Esos poros se llaman plasmodesmos. Y los plasmodesmos aseguran precisamente la comunicación entre las células hijas. No todas las plantas, aquí dice las células hijas son 2N y 2C en el caso de los seres humanos, ¿ya? Pero ahora en los vegetales es distinto, ¿ya? Por ejemplo, un plátano no es diploide, el plátano es poliploide, ya tiene más de un par de cromosomas homólogos. Animación, profase, se deshace el núcleo, los centrómeros a los polos, anafase, telofase y citocinosis, ¿sí? Estamos. Y así sucede en la mitosis, ¿cierto? Gente, dígame, la siguiente imagen representa 5 células animales en distintas etapas del ciclo. Ya, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. El orden correcto de las etapas representadas es... Dígame, el 4. Recuerde que para operar primero, los cromosomas debemos disolver el núcleo. Eso es lo primero. Los cromosomas también deben estar condensados, deben tener como su forma de X para poder operarlo, porque si está todo así como disuelto y pegado unos por otros, como que es re difícil operar eso, ¿no? Veamos. Trrrrum. Trrrrum. La respuesta correcta es la C, ¿cierto? Aquí tenemos nuestra célula, ¿ya? Aquí se duplicó eh, ¿saben qué? ¿Qué pasó? Ah, bueno, la C o la E me están diciendo. Ya, ya, fíjense aquí en el material genético. 70% de ser correcta, pura mate. ¿Ya? Si se fijan en el material genético, aquí casi eh, no se encuentra condensado, ¿cierto? Aquí casi ni se pueden distinguir los cromosomas. Y si se fijan acá, tiene un mayor grado de compactación, ¿cierto? Se pueden distinguir un poquito más, ¿ya? Eso es fundamental para después poder operar. Y aparte que le indica que esta etapa viene después de esta, que claramente esta estructura se encuentra duplicada, ¿cierto? Posteriormente a esta, ¿cuál va a pasar? ¿Cuál va a pasar, gente? Dice la 3 y la 2, posteriormente tiene que pasar a esta, ¿cierto? ¿Por qué a esta? Que es la metafase, ya todo esto es profase, y esta es la metafase precisamente porque aquí ya nosotros no tenemos núcleo, en ninguna de estas tenemos núcleo, ya está, se deshizo el núcleo y tenemos los cromosomas completamente condensados, es decir, en forma de X, ¿cierto?
Aparte, nosotros ya tenemos los centrómeros aquí en los polos y también tenemos las fibras del uso anclados aquí al medio de los cromosomas, ¿cierto? Donde los van a tirar hacia los polos y los van a separar. Y eso va a ocurrir acá, ¿cierto? Y este proceso se llama anafase. Posteriormente, esto ya va a ocurrir la citodiéresis o citocinesis, ¿ya? Y se va a terminar con el 4, es decir, que va a ser esta la correcta, ¿cierto? La respuesta es la C. Ejercicio, gente. El siguiente gráfico muestra la variación de la cantidad de ADN a lo largo del ciclo celular. Ya tenemos la cantidad de ADN, es decir, cuántas cromátidas por cromosoma tenemos, ¿cierto? Al respecto, ¿cuál de las siguientes alternativas es correcta? En la etapa 4 tiene lugar la duplicación del material genético. En la etapa 4 tiene lugar la duplicación del material genético. A mí me tinca que no, ¿ya? Porque si tendría lugar la duplicación del material genético, tendría que ser precisamente en la 2, ¿cierto? Porque cambia de 12 a 4C. Entonces esta no sería. La cantidad de material genético solo se modifica en la mitosis. Eso es negativo. O sea, eso es negativo, eso es falso. Ya, porque en la interfase, en la fase de S, en la fase de síntesis, ocurre la replicación del ADN. Por lo tanto, no solo se modifica en la mitosis, sino en la interfase, en la replicación del ADN. En la etapa 2 se produce la división celular. Eso dice aquí, Benjamín. Dejémosla ahí. La cantidad de ADN aumenta progresivamente a lo largo del ciclo. No, ¿cierto? Porque si aumentaría progresivamente sería como algo como así, ¿cierto? Y eso no ocurre. Por lo tanto, eso no. En la etapa 4 se reduce la repartición del material genético entre dos células hijas. Si tenemos 4C, puede ser que estemos, por ejemplo, en metafase, ¿cierto? Y nosotros cuando pasamos a anafase ya nos repartimos el material genético, ¿cierto? Entonces la etapa sería la E. ¿Ya? En la etapa 2 se produce la división celular. No, ¿cierto? Aquí se produce la duplicación del material genético, ¿cierto? Y esto corresponde a la interfase. Específicamente a la fase S, fase de síntesis. En la etapa 4 entonces se produce la repetición del material genético entre dos células hijas. Ahora siguiente. Ahora nosotros, ¿cuál es la importancia que tiene la mitosis? Ya recordemos que la mitosis tiene la misma información genética las células madres como las células hijas. ¿Ya? Para un organismo celular es su única forma de reproducción. ¿Ya? No sé si ustedes no han visto las planarias, uno las corta y se... Ya igual a todas los seres que son unicelulares, eh, esta es su única forma de reproducción. ¿Ya? El eucarionte pluricelular asexuado, como ya le dije, como las planarias, uno las corta ya y ya está, hace mitosis y se pueden regenerar. O incluso en vegetales, ya uno le saca una patilla a un árbol y la planta en otro lado y ahí uno ya la reproduzco o la reprodujo asexualmente. ¿Ya? Muchos de los hongos también se reproducen asexualmente. Ahora, eucarionte pluricelular con reproducción sexual somos nosotros. Ya todos los mamíferos somos eucariontes pluricelulares y nos reproducimos sexualmente. Las plantas también. Ya las plantas de hecho tienen un órgano especializado para la reproducción sexual y esas son las flores. Cada célula de nuestro cuerpo, gente, tiene un ciclo de vida.
denominado ciclo celular. Ya en este ciclo la célula pasa por distintas etapas, ya la G1, la S, la G2 y la fase, ¿cierto? Que es la mitosis. En la etapa G1 la célula aumenta su tamaño y empieza a duplicar sus estructuras. En la S se duplica el ADN o el material genético. Y la G2 termina de duplicar su estructura y en M divide su núcleo. Cuando la célula va de una etapa a otra, hay ciertos agentes que aumentan para regular ese paso. Dentro de esos agentes encontramos a las proteínas ciclinas, ¿ya? Dicho de otra manera, ¿qué hace que, o qué le avisa a una célula que tiene que pasar de una fase G1 a la S? ¿Ya? Ese proceso ya se realiza a través de este proceso, de estas proteínas llamadas ciclinas. El siguiente gráfico muestra la concentración de distintas ciclinas en las etapas del ciclo celular. Tenemos la concentración ya de la ciclina y tenemos las distintas fases, ¿cierto? Veamos. A partir del gráfico es posible inferir que si falta la ciclina D, la ciclina A se encarga de regular el ciclo celular. Si falta la ciclina D, a ver, la ciclina D está presente en todo el ciclo, ¿cierto? Si falta la ciclina D, la ciclina A se encarga de regular el ciclo celular. A mí me parece que no, ¿ya? Si se inhibe la ciclina E, esta la ciclina E, no habrá duplicación de ADN. Perfecto. Si no hay ciclina D, no sucede el paso de la G1 a la S. Recordemos que el paso de una fase a otra depende de la concentración. Mientras mayor sea la concentración de ciclina, es si se va a producir o no el paso de una fase a otra del ciclo celular. Ahora, recordemos que el ciclo celular igual debe estar ultra regulado. Ya cuando se regula el ciclo celular pueden suceder cosas atroces, como por ejemplo los tumores y posteriormente el cáncer. En la ciclina B se regula el paso desde la etapa G2, ¿dónde está? La etapa G2 a la M, ¿dónde está la ciclina B? Esta es la ciclina B. Y pasa de la G2 a la M, a mí me parece que sí. ¿Ya? Yo, personalmente, yo no sé la respuesta a esto. Ya, pero yo pondría esto y yo pondría, si falta la ciclina D, la A se encarga de regular el ciclo celular, no. Yo pondría solo 2 y 3. Veamos si es así. Perfecto. ¿Qué dice? La alternativa correcta es la de procesamiento e interpretación de datos. Pregunta oficial PSU. Entonces, gente, ¿cuál de las siguientes preguntas de las siguientes figuras corresponde a una célula animal en metafase? ¿Metafase? ¿Metafase? Perfecto. Connie, no. La respuesta ¿Cómo correcta que no, es la... profe? Si lo mostró y ese era, lo acabo de ver. ¿Cómo que no? Esta es la de anafase. No, profe. Ah, no, espérese, espérese. Tiene razón. Esta es la ¿Verdad que la metafase. metafase es cuando está junta? Sí, cuando se alinean, ya Sí, sí, en el sí, sí. ecuador y se encuentran duplicados, ya esa es la metafase. Ya toda la respuesta correcta es Y la más encima yo E. anteriormente le dije que era la I, no sé por qué la cambié ahora. Qué vergüenza. Gente, síntesis de la clase. ¿Ya? En esta clase, bueno, yo hablé igual de un montón de cosas, pero estar acá, pero bueno. Eh, hablamos de que las células todas cumplen un ciclo, ¿cierto? Y este ciclo se ha venido dando desde que se inició la vida hasta ahora, hasta nuestro tiempo, ¿cierto? Y las células en la eucarionte, en específico, realizan este ciclo celular que consta de dos fases, ¿cierto? Una interfase y una mitosis.
Esas fases a la vez tienen subfases, ¿cierto? La interfase tiene la fase G1, tiene la fase S y tiene la fase G2. En la fase G1 se van a duplicar y va a haber crecimiento celular. ¿Qué se va a duplicar? Principalmente los organismos. ¿Ya? En la fase S es la fase una de las más importantes, puesto que es la síntesis de ADN, ¿ya? Por lo cual no deben haber, en lo posible, errores de copiado del ADN, de la información, que es lo más valioso de todo. La información siempre es muy valiosa. Y la G2 ya termina del crecimiento de la célula y se prepara para la división celular. Bueno, o la meiosis en este caso, pero nosotros solamente hablamos de mitosis. La próxima clase vamos a hablar de meiosis, ya que es un poquito más complicado. La mitosis en sí tiene funciones de crecimiento, tiene de renovación y de reproducción, ¿cierto? De crecimiento, puesto que nosotros de una célula pasamos a tener 13 billones de células, ¿cierto? Y ese es crecimiento celular y nosotros eso se lo debemos a la mitosis. De renovación, porque si es que nos hacemos alguna herida, ¿cierto? La mitosis va a actuar y nos va a regenerar el tejido, ¿ya? Y de reproducción en los organismos unicelulares, ¿ya? Nosotros no ocupamos la mitosis como, o sea, para reproducción. Nosotros ocupamos la meiosis, que es un proceso especializado en el intercambio de genes, ¿ya? Para tener la diversidad celular y poder adaptarnos mejor al medio. Bueno, todo eso tiene que ver con la reproducción sexual. ¿Qué más vimos? De la mitosis, que tiene 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase, y la citosíntesis. En la profase se disuelve el núcleo, ¿ya? En la metafase, y obviamente se condensan los cromosomas para poder operarse. En la metafase se alinean en torno al ecuador, ya ahí acuérdense que tienen de esta forma de X. En la anafase se separan estos y quedan todos guachos, ¿cierto? Y en la telofase se empiezan a confinar en estos dos núcleos, se empiezan a formar nuevamente un núcleo, y en la citocinesis ocurre esta división del citoplasma o este estrangulamiento. Ya recuerden que en las vegetales no ocurre eso, sino que ocurre otro proceso donde se forma una placa allí entre medio de las dos que tiene poros, ¿cierto? Y eso se llama fragmoplasma. Gente, eso ha sido la clase de hoy. ¿Ya? La próxima semana vamos a tener ensayo de esto y lo vamos a realizar en la misma clase. Gente, yo les voy a subir esto ya lo antes posible, sin nada más, gente, que le vaya muy bien. Cuídense mucho, nos pasó un poquito, pero no importa, lo pasé bien en la clase. Que les vaya muy bien, cuídense mucho. No, profe, Chaito. yo no sé por qué dije la todavía. Estoy como, ¿por qué dije eso? No importa. Que les Ya, vaya bien. profe. Chao, profe, cuídese. Chaito, cuídense mucho. Adiós.